el viernes pasado con el tema de la sesión, tan inconforme que no me he visto ni lo he subido, no lo han visto en el chat, ¿verdad? Puse otra cosa porque me sentí muy mal. Yo soy muy crítico conmigo mismo y creo que es muy importante la reflexión que tenemos en estos días respecto al espiritismo que estamos practicando y respecto al ser humano que somos. Toda persona que viene a consultarse, nosotros no le preguntamos quién es, ni cómo es su moralidad, ni cómo es su sexualidad, ni de qué color es su piel, no nos importa nada de eso. Le abrimos las puertas de nuestra casa y lo consultamos tal cual, y cualquiera que sea su problema, vamos siempre a intentar ayudarle y a resolver su problema. ¿Y a qué responde esto? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿esto por qué es así? ¿Acaso siempre fue así? ¿Acaso siempre fue así? Yo les quiero decir que no siempre fue así. Hubo un sistema de pensamiento que se impuso en el mundo y que fue lo que definió esta manera de ser, esta manera de comportarse el mundo hoy. Yo le llamaría a esto el humanismo o el humanismo de Jesús. ¿Qué se esperaba de Jesucristo y qué hizo Él realmente cuando llegó al mundo, a la humanidad? O sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío, llevaba 500 años de esclavitud por distintos imperios. Los babilónicos, los persas, los macedonios, los griegos, los romanos en este momento que llega Jesucristo, 500 años. Y esta gente estaban esperando a un Mesías. La palabra Mesías significa enviado, a un hombre que viniera con una ametralladora en la mano y que matara al César y que acabara con todos los dominadores. Y de pronto nos encontramos con una realidad completamente diferente en la persona del Mesías. El enviado no hace nada de esto. De pronto este enviado empieza a interesarse por el ser humano en toda su totalidad. No le importaba a Jesús en qué crees, no le importaba a Jesús a qué te dedicas, si eres justo o pecador. Solo le importa amar y salvar al ser humano en toda su expresión. En una sola palabra, dignificar al ser humano, non plus ultra top, o sea, lo más grande de la creación. Porque cuando ese ser humano descubre esa dignidad, se ilumina y se espanta la oscuridad. Quizás esto es una de las teorías, o esta es la teoría fundamental del por qué el amor de Jesús es tan inmenso, y no pregunta a quién va a amar, sino que te ama por el simple hecho de ser un ser humano, quedando salvado y libre de todo mal. Y ese es el conocimiento espiritual en toda su extensión. O sea, estamos heredando un conocimiento espiritual que se impone al mundo. Y este conocimiento espiritual, que está estrechamente relacionado con el espiritismo, es el conocimiento del amor, de amar al ser humano en toda su extensión. Al ser humano, sea quien sea como sea, no importa. No te pregunto cómo eres ni quién eres, solamente te amo. Un poco antes de esto, Sócrates, el padre del idealismo, ya a través de su método socrático fue condenado a muerte. Es condenado a muerte y lo condenan a tomarse la cicuta. El que conoce un poquitito de historia y sabe que Sócrates evidentemente es anterior a Jesucristo, saben que lo acusan de corromper a la humanidad. Acusan a Sócrates de corromper a la humanidad y a la juventud, de corromper a la juventud por su método socrático. Esta acusación lo lleva a que es condenado a muerte. Un discípulo de él aparece de pronto en el lugar donde estaba y le dice: mira, hablé con los guardias, le pagamos para sacarte de aquí y que tú no tengas que morir. Y Sócrates dijo: ¿cómo yo voy a irme y no voy a dejarme morir? Yo tengo que morir. Porque si yo me voy, si yo escapo y salvo mi vida, mi pensamiento, lo que yo creo, lo estoy negando. Y justamente se deja matar, se suicida, o sea, se admite la pena de muerte, la asume en nombre de ese mensaje de su método socrático, que no lo voy a explicar aquí ahora. Platón continúa esta realidad, pero Jesús viene y le da vida y desconcierta al mundo de su época. De pronto llega a la casa de un judío. Había una costumbre de que hubiera una palangana de agua detrás de la puerta de la casa,
para cuando tú, porque usaban sandalias, venían, no habían calles, todo era polvo, ¿no? Y la gente que llegaba a las casas, como comían en el piso, era la manera de comer, sentaban en el piso. Cuando tú entrabas a la casa, te llegaba una palangana de agua en la puerta de la casa, era como un acto de educación, para que la persona que viniera se quitara las sandalias y se lavara los pies. En esta casa de este judío no estaba la palangana de agua, y entró Jesús, y mientras estaba sentado, entra María Magdalena, que era una prostituta con perfume. Le lava los pies con el perfume y con su pelo le seca los pies llorando. Un judío que estaba ahí, que era el dueño de la casa, pensó, solo pensó, si este hombre realmente fuera un profeta en los tiempos nuestros, si este realmente fuera espiritista, ¿no? Y supiera quién es esta mujer, no le dejara tocarse por ella. Porque los judíos no se dejaban tocar por las mujeres impuras en la calle, en ningún lado. Era pecado. Y Jesús leyó su pensamiento. Leyó su pensamiento y le dijo: cuando yo llegué a tu casa, ni siquiera tenías una palangana de agua detrás de la puerta para que yo lavara mis pies. Y ella ha lavado mis pies con sus lágrimas, con perfume, y los ha secado con su pelo. A Jesús no le importaba la vida sexual de esa mujer. A Jesús le importaba que había una conexión, había una identificación espiritual que se había establecido entre ella y él. Esa conexión espiritual se llama amor, que viene del mundo espiritual. Se llama conocimiento espiritual. Y eso era lo importante. Y eso era lo verdaderamente necesario. Y hacia allá vamos. No se desesperen. Si se desesperan y se aburren, váyanse. Si quieren interesarse un poquito más por lo que viene, aguanten ahí, que se pone más rico esto. Había un centurión romano, un hombre que era un jefe, era jefe de 100 hombres. 100 soldados romanos. Esta gente era mal vista. Imagínate que los romanos obligaban a los judíos a que pagaran impuestos. Eran como los dictadores, eran los dominadores del pueblo. Y este hombre bien le dice: tengo un soldado enfermo. Y Jesús le dice: tranquilo, que yo me ocupo de curarle. Dice: Señor, no entres en mi casa porque no soy digno de que entres en ella. Yo sé que con una sola palabra tuya bastará para que él se sane. Y Jesús se vuelve a los judíos y le dice: de hecho les digo que no existe, no he visto en Israel, entre ustedes los judíos, una fe tan grande como la de este hombre. Oigan esto, está alabando la fe de un romano politeísta que cree en muchos dioses y que además es quien conquista, domina y somete a su pueblo. Y lo está poniendo de ejemplo y le dice: vete, que tu soldado, tu hombre se curará. Está rompiendo el esquema de la época. En esta época la mujer no valía nada. En esta época los niños no valían nada. En esta época la esclavitud existía. Existía la esclavitud. Y Jesucristo va por encima de todo esto y va planteando un pensamiento humanista. Están haciendo, se está desarrollando, se está haciendo vida en el mundo, que el ser humano es lo más importante, que tú y yo somos lo más importante. Esto no era así antes. Esto empieza a surgir desde este pensamiento que impone Jesús con sus acciones. Pero seguimos. Amén de todo esto, tampoco le importaban los incrédulos. Tenemos a uno de los apóstoles que se llamaba Tomás, ¿verdad? El dicho famoso que dice: San Antero es como Santo Tomás, ver para creer. Cuando él ya resucita, se presenta ante los apóstoles y está delante de Tomás, y Tomás le dice: yo no te creo. Esto es un invento de la NASA o algo de eso. Seguramente pensaba que había hecho un invento de algo extraño, como muchas veces nosotros lo creemos. Decimos que tenemos fe y no creemos en nada. Es mentira. Dice: déjame meter mis dedos en tus llagas para ver si eres tú de verdad. Y él le dice: hazlo. Y cuando las mete, que siente las llagas y ve la sangre, se arrodilla y dice: Señor mío y Dios mío, Deus meus et omnie. Y dice de Jesucristo: has visto porque has creído, pero benditos sean aquellos que crean sin haber visto. No le importaban los incrédulos, no le importaba que creyeras o que no creyeras, te iba a amar de cualquier manera. Pero Pedro era un iracundo, el primer papa de la historia,
o el líder de los apóstoles era un iracundo. Le entraban unos ataques de ira que rompía una puerta a piñazo, una pared a piñazo, porque era un hombre grande, fuerte. Tenía unas formas demasiado déspotas en muchos momentos. Tampoco le importaba y le temía a Jesús a la ira. Lo amaba intensamente porque él creía que el amor era la única manera de salvar al ser humano en toda su extensión. Leví Mateo era un cobrador de impuestos. Dice que era el único de los apóstoles que sabía escribir. Tampoco le importó si robabas o no robabas. No le importaba tu moralidad. Le importaba amarte en toda su extensión, porque a través de ese amor tú ibas a cambiar, y este era el pensamiento humanista de Jesucristo que transformaría la humanidad al cabo del tiempo. Se comienza a crear entonces un pensamiento nuevo en torno al ser humano. Sin embargo, la iglesia, o el hombre, el ser humano, en su lento crecimiento, descuida al ser humano y pone la religión y los dogmas por encima de la persona humana. Y esclaviza al hombre y a la mujer ante la religión. No vale nada la mujer, y antes de todo. O sea, la iglesia empieza, cuando llegamos al medioevo, a poner la religión por encima del ser humano. Y lo hacemos en nuestras casas del santo. Yo recuerdo un cuento, estoy haciendo una misa en una casa X, y me dice la muchacha que era una mujer X, le dijo: ponme todas las prendas que tienes aquí en las manos y te hago santo mañana mismo. O sea, de pronto hacemos un itá, o estamos en una misa espiritual, y ponemos por delante del ser humano que tengo que salvar la religión. Y obligo a la persona a determinado o más cual cosa, o humillo a la persona, o un insulto a la persona en nombre de la religión. No es la persona para la religión, es la religión para la persona. Entendamos esto. Si no existe un pensamiento humanista que defienda y salve al ser humano en toda su extensión, es una basura lo que estamos haciendo. No hay fulaché, no hay furulaché, no hay H. Es mentira. Es mentira. Si tú vienes a decir que por encima del ser humano está la religión o cualquier dogma, esto en realidad, con lo que se encuentra Jesús, no valía nada a los niños en aquella época. Recuerdo un libro buenísimo que lo he recomendado muchas veces, que se llama Un muchacho persa. Creo que es de Margaret Renaud, no estoy muy seguro si es de ella. Es una novela histórica, que es un eunuco, que era un eunuco del rey Darío, el rey persa. Alejandro Magno, el rey macedonio, en el gran imperio de Macedonia, domina el mundo y logra vencerle a Persia en el botín que hereda Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Hereda a Bagoas. Bagoas era un eunuco de el rey Darío. Y esta novela histórica, que se la recomiendo a todos, una novela así, el libro, pero es espectacular novela histórica, recrea mucho. Ven para acá, vamos, quédate aquí en mi silla, que te quiero tenerla ahí conmigo. Bienvenido a Malaga, vaya, un aplauso, hermano. Quédate aquí en mi silla, que después te pongo así ahí. Dite. Era para tanto, Esta novela histórica es espectacular. Se la recomiendo a todos. Y es interesantísimo cómo describe la época y cómo la época va cambiando, cómo va cambiando el pensamiento. Cómo ya entendemos que la esclavitud, aunque existe esclavitud en esta época actual, no es bueno. Cómo entendemos que la mujer tiene el valor, al menos en el pensamiento de Occidente, el mismo valor del hombre. La religión debe existir para el hombre y no el hombre para ella. No es el hombre un esclavo ni siquiera de la moralidad. Es la moralidad, liberación y salud espiritual para el ser humano. Y llegamos a una etapa gris en esta separación o lento entendimiento del mensaje de Jesús. Llegamos a la época medieval. Esto lo acabo de explicar. No es la religión, no debe servir el hombre a la religión, sino la religión para el hombre. Ni siquiera la moralidad. A veces en las iglesias critican o censuran a la gente por su conducta moral. La moralidad existe para liberarte, no para esclavizarte.
La religión no es para esclavizarte. No comas calabaza, no comas boniato, no comas esto. Y está bien, no lo comas, pero no te sientas esclavizado por eso. Si lo comes te va a hacer daño. Siente liberado. O sea, estas prohibiciones o egues, como se puede decir en lengua africana, son para liberarte, no para esclavizarte. No hemos de ser esclavos de la fe. Hay una diferencia entre el fanático y el ser enamorado. El ser enamorado de la fe es una persona que ama profundamente a su ocha, a su santo, a sus espiritualidades, a Dios, a su camino espiritual. Y el fanático es el esclavo, es el que está esclavizado a eso, es el que hace las cosas por obligación. Tienes que trabajar el muerto a la fuerza y lo vas a hacer toda la fuerza y estás como de una manera incómoda. Llegamos entonces a la época medieval, lo tremendamente oscuro. Y esto empieza a ocurrir en el siglo X aproximadamente. La religión debe existir para el hombre y no el hombre para ella. No es el hombre un esclavo ni siquiera de la moralidad. Es la moralidad, la liberación y salud espiritual para el ser humano. Y llegamos a una etapa gris en esta separación o lento entendimiento del mensaje de Jesús. Llegamos a la época medieval. Lo tremendamente que se fue la iglesia del pensamiento y mensaje cristiano. Los cismas y la llegada de la Inquisición. Pena de muerte para quien blasfemara o dudara de la imposición eclesiástica. La escolástica, la prohibición de los libros de ciencia, era la negación del ser humano sumo de la creación. ¿Qué era la escolástica? La iglesia impone un solo medio de estudio. Y en la escolástica reúne todas las ciencias, todas las filosofías, o sea, la psicología, la antropología, todas las ciencias se resumen en la escolástica. Era la iglesia la que tenía la autoridad para impartir estas asignaturas o estos conocimientos, y era prohibido entonces los libros de ciencia, los libros de Copérnico, los libros era prohibido. Se lleva a Galileo, por ejemplo, hacia la Inquisición, porque dijo que la tierra redonda se movía, el cual se tiene que retractar porque si no es condenado a muerte. Queman a Juana de Arco, porque tuvo la luz, hoy Santa Juana de Arco, tuvo la luz de descubrir quién era el rey de Francia y dónde estaba realmente el Papa. Tenía una luz impresionante, esta gran medium de la historia, y es quemada en la Inquisición. O sea, por poner a la religión por encima del ser humano, son capaces de matar a un ser humano. Era un momento en la historia en que el entendimiento humanista no estaba arraigado al ser. No se había conocido, no se había entendido, no se había digerido el pensamiento de Jesucristo. Pero gracias a Dios y afortunadamente llega el Renacimiento. Llegamos al siglo XV, pasamos del siglo XV, siglo XVI y llega el Renacimiento. Y entonces resurge el humanismo, quizás en una madurez evidente del pensamiento humano y una comprensión mayor de la mentalidad de Occidente. Las contradicciones, por tanto, entre Oriente y Occidente radican en la defensa del ser humano en toda su expresión. Es evidente que ahora, si nosotros tenemos en Palestina, es impresionante como tú ves ahora al grupo LGTBQ, bla, 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 que no sé cuántas siglas le van a poner al movimiento gay, de lesbianas y gay, defendiendo a los palestinos. Tú ves una bandera gay y todo un grupo de muchachitos y muchachitas defendiendo a los palestinos. Y en Palestina, a un gay lo esposan de las manos en la espalda, lo llevan a la cima de un edificio y lo tiran y lo condenan a muerte por ser gay. Y ahora en Irak, hace poco, acaba de haber una gran bronca, una gran rebelión de las mujeres por la imposición de tener impuesto el yihad. O sea, la guerra de Occidente y Oriente es humanista. ¿Qué piensa Occidente? Que ese homosexual tiene derecho a ser homosexual si le da la gana y no merece la muerte por ser gay. ¿Qué piensa Occidente? Que esa mujer, si no le da la gana, no se pone el yihad, porque tiene derecho a no ponerse el yihad, porque no es la religión por encima del ser humano, es el ser humano para la religión. No es la religión para el ser humano, no es el ser humano para la religión. O sea, hay una guerra entre Occidente y Oriente, y esta guerra radica en el humanismo, en defender al ser humano en toda su expresión.
Las contradicciones, por tanto, entre Oriente y Occidente radican en la defensa del ser humano en toda su expresión. ¿Qué quieren los fanáticos? No digo todo el Islam. ¿Qué quieren los fanáticos del Islam? Que el mundo entero se convierta al islamismo. Que todos creamos en Alá. Que Changó desaparezca. Ustedes saben que le han puesto bombas a los templos de Changó, a los templos de Yoruba en África. ¿Ustedes lo saben? Saben que muchos islámicos terroristas han puesto bombas a templos africanos, a templos de Changó, de Ochun, de Yemayá, en Nigeria. Y han explotado los templos porque hay que imponer. ¿Saben ustedes que en Nigeria la religión que prolifera más grande es el Islam? ¿Lo saben? Que no es la nuestra, que debería ser al revés. ¿Por qué? ¿Por qué imponerme a otro? ¿Por qué imponer la manera de ser a otra gente? ¿Por qué? Si yo no voy a casa de nadie, imponer mi fe. ¿Por qué tener que imponer mi manera de visión, mi manera de ver las cosas a mi estilo? Y además, poner eso por encima del ser humano que eres tú. Si yo existo para defenderte como ser humano, si yo soy espiritista para defenderte como ser humano, si ahora cuando te voy a raspar tu cabeza, voy a hacerte santo. Yo voy a hacerte santo a ti, quien seas, mujer, gay, no gay, lesbiana, niño, viejo, como sea. Voy a salvarte a ti en toda su expresión. Y cuando yo haga la Hugo, no voy a decirlo porque no puedo revelar cosas con todos los solteros aquí. Y cuando haga la llamada y cuando haga toda la ceremonia que tengo que hacer, la voy a hacer para el que sea que esté ahí sentado. Porque el santo viene a salvar a la persona que está ahí sentada en toda su expresión. ¿Por qué caramba no lo entendemos así? Este es el pensamiento, esta es la razón, este es el sentido que tiene que esté yo aquí parado. Y si este no fuera el sentido, no estaría aquí parado. Y si este no es el sentido del por qué están ahí sentados, no estén ahí sentados, no vengan más. Chao. ¿Me entienden? No, no se ofenden. Pero no me entienden. Es una manera muy teatral para poder explicar el sentido, que es muy real, señores. Es necesario que lo entendamos. Si no nos quedamos en la superficie, nos quedamos por arribita, en la bobería, en el momento subido, en la tontería, que es muy serio el momento subido, cuidado. Pero nos quedamos en lo teatral y no conducimos nuestra vida en lo profundo, no vemos la fe adentro, la fe que baila para adentro, porque esto es verdad, esto no es mentira. Esto no es un barniz que tenemos, esto es para todos los días, esto es para toda hora. Y esto no es fanatismo, esto no es superficial, esto viene desde el estómago, desde la esencia del ser que somos. Ave María, por Dios. Y por eso me interesa y por eso me importa tremendamente. El resurgimiento del humanismo quizás es en una madurez evidente del pensamiento humano y una comprensión mayor de la mentalidad de Occidente. No me traigan más eso, me mama. De Occidente. Las contradicciones, por tanto, entre Oriente y Occidente radican en la defensa del ser humano en toda su expresión. Es justamente del pensamiento de los presupuestos de Jesucristo, cuando Martin Luther King lidera en Post-Rose Park. Ustedes saben que en Alabama, creo que fue, había una negra que se llamó Rose Park, que estaba sentada en el bus, en la parte adelante, donde estaban los blancos. Y llegó un blanco y le pidió que le diera asiento. Ella no se levantó. Y ahí empezó un movimiento civil en Estados Unidos, que después fue liderado por Martin Luther King Jr., creo que fue Jr., ¿no? Liderado por él. Y de ahí pasamos entonces a la liberación del racismo. Y todas las personas, no one is above the law. Nadie está por encima de la ley, ni negros ni blancos. Y todos fuimos iguales frente a la ley. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra que el pensamiento humano cambie y que entendamos que hay una sola raza, la raza humana? Esto viene del pensamiento espiritista. Esto viene de la era cristiana, que inspira la era espírita. Cuando Allan Kardec escribe el libro de los espíritus en 1857, practicamos una religión, una fe espiritual. Practicamos el espiritismo, que no es teatralidad, que no es salamaleco, no es eso, es mucho más que eso. Es profundidad de alma, es humanismo. Y entonces eso inspira a que en América, este gran país, se desarrolle un movimiento impresionante, liderado por Martin Luther King, un pastor bautista que sigue los presupuestos de Jesucristo.
Jesucristo. También esos presupuestos morales y humanistas que logran llevar al entendimiento que negros y blancos somos iguales ante la ley. Pasa lo mismo con Harvey Milk en San Francisco, en el Castle Street, donde Harvey Milk se hizo concejal. Ustedes saben, las habitas de nylon para recoger la carguita de los perros, el excremento de los perritos. Eso lo inventó Harvey Milk, y con eso gana las elecciones en Castle Street en San Francisco. Este hombre era un homosexual que era dueño de una tienda de fotografías, era un fotógrafo y era dueño de una tienda de fotografía. Y ustedes van a Castro Street, a San Francisco, van a ir a la tienda de fotografía, busquen la película, es muy buena película. Y este hombre desarrolla un movimiento impresionante para liberar a los homosexuales y logra en el año 1976, aún yo no había nacido, empieza en ese año la liberación de los homosexuales y la libertad para que las personas con una orientación sexual diferente tuvieran derecho a ser libres. Eso ocurre en América. Pensamiento humanista. Empieza a evolucionar la mente del ser humano desde los presupuestos de Jesucristo, que es la inspiración del espiritismo. Porque sin Jesucristo, sin la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, sería imposible que estuviéramos aquí reunidos en una sesión espiritual. Es imposible inclusive que se hiciera santo. Hay que ver nada más la ceremonia de Ordúa. Yo he sido de Ordúa en Santo, en la tierra de Santo, porque para que ustedes sepan, lo digo en cámara, tengo la fecha de que el primer Ordúa que se da en Cuba se lo da Efunche Guaricondó a Osbertica de Miguel Feble. Después pasaron otras cosas. No estoy dudando de ningún Ordúa. Mordor puede todo lo que venga. Pero no niego para nada el de los santeros. Y este criollo, hay que ver la ceremonia, que es hermosa, y cómo se mezcla, y cómo tiene ese gusto de la mezcla que estamos disfrutando de lo que es realmente Cuba y de lo que hemos exportado al mundo. No puedo dar muchos detalles porque es secreto de religión. Bueno, también ocurre con Harvey Milk, pero también ocurre lo mismo el 1 de mayo en Chicago, con unas mujeres impresionantes que se rebelan, imponen entonces la jornada de 40 horas a la semana u 8 horas diarias. Los comunistas, esos seres endemoniados, como realmente son comunistas, los pobres que no son comunistas no, y creen esas cosas, no son endemoniados, son imbéciles, se adjudicaron para ellos el 1 de mayo. Y el 1 de mayo es un día, una fecha, donde mujeres en Chicago salen a protestar y logran ganar la pelea e imponen las 40 horas a la semana. Pensamiento humanista. El pensamiento de la humanidad, para que se desarrolle esta idea, ya que es un hecho en el mundo donde hay que defender la vida y al ser humano en toda su expresión. Aún hay un enfrentamiento entre unos y otros por defender al bebé en el vientre materno. Unos creen que la madre tiene derecho sobre su cuerpo, humanismo. Otros creen que el bebé es un cuerpo independiente y que tiene derecho a la vida, humanismo. O sea, que partiendo de la acción vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, creemos mucho que es Dios hecho hombre, surge un nuevo pensamiento y la humanidad emprende un rumbo diferente al que traía, pero que increíblemente coincide con muchos de los clásicos como Sócrates. Hay un debate, sobre todo ahora, en esta lucha por la Casa Blanca, del tema del aborto. El aborto, que para nosotros, los espíritas, maldecido esto por la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los vientres, condenado en Oldham, está en Oldham condenado el aborto, porque es el cuerpo de la madre, pero el cuerpo del niño es un cuerpo independiente, aunque esté en el cuerpo de la madre. Y el principio es el siguiente: la vida es un hecho continuo. La vida es un hecho continuo. Desde la concepción
de la criatura hasta la muerte del individuo. Cualquier interrupción en ese lapsus de tiempo es un asesinato, porque está comprobado científicamente que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí empieza la vida. Y esa vida es un hecho continuo hasta la muerte del individuo. Esto también es una lucha humanista. Decía alguien en una conferencia que vi el otro día, que dentro de unos años nos llamarán la generación asesina, y como hoy se condena la esclavitud y no se comprende que puedan haber esclavos, también se entenderá que el aborto es un asesinato y no se entenderá cómo una madre puede matar a un hijo. Y es un asesinato peor, porque ahora tú vienes a matarme a mí y yo me puedo defender. Te meto con el micrófono, saco la pistola, tengo guardada y te meto 2 tiros. Me defiendo, porque uno tiene derecho a defenderse. Pero el bebé en el vientre materno, ¿cómo se defiende? No se puede defender. Pero es que si ustedes ven la película que vi yo, ustedes ven las imágenes de una llamada regulación menstrual, que está el huevito en el vientre materno y entra la pinza del médico, el huevito, que es un huevito, huye a la pinza. Está la pinza que está cazándolo y ese huevito huye, le va huyendo hasta que evidentemente el médico con más poder logra atrapar a ese huevito y lo destroza. Pero ustedes ven cómo el médico va buscando el huevito, que él se le escapa porque no quiere morir. Es impresionante cómo esto es un hecho. Ya el tiempo pasará y este debate, ojalá Dios quiera que les haga pensar y saque de su mente toda la gandofia que el mundo nos está queriendo meter. Sócrates, quien nos dejó un ejemplo de moralidad desde una humanidad que lo dignifica, y hasta hoy nosotros al recordar su decisión de permitir su muerte sin huir y tomarse el veneno impuesto. Era incomprensible para la época el método socrático, ya lo expliqué ahorita. Él tenía que dejarse matar, porque si hubiera huido de su condena perdería su mensaje de veracidad y fuerza en la historia. Era más importante para él morir que echar por tierra aquello en lo que creía, y ahí ya estaba Dios dando señales de cómo sería el mundo venidero, muy en contra de nuestra ignorancia y nuestra egolatría. Reflexión que genera en 1776 una constitución en América que deriva en 3 derechos fundamentales para todos los que aquí vivimos: el derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a perseguir y alcanzar la felicidad. 3 derechos que tenemos todos aquellos que vivimos en América, seamos ciudadanos o no. ¿Qué se entiende por humanismo renacentista? Como el arte y la arquitectura del Renacimiento reflejan el humanismo. El arte y la arquitectura del Renacimiento reflejan el humanismo en el énfasis que se pone en la ciencia y las matemáticas para crear arte y edificios armoniosos. Yo cuando estaba en Madrid me enamoro de Madrid, perdidamente. Yo conozco Madrid primero que Nueva York. Me enamoro de Madrid y caminaba por toda la Gran Vía y por toda la calle Alcalá y me quedaba fascinado por toda la Castellana, por todo el Paseo del Prado, y me quedaba fascinado por Madrid. Llego a Nueva York y digo, qué cosa más rara. Qué diferente es Nueva York de Madrid y cómo se parecen. Me pongo a leer y descubro que cuando se hace Madrid, la Gran Madrid, se inspiran en Nueva York y contratan arquitectos de New York para que hagan Madrid. La Madrid nueva, ¿no? La Madrid, nueva respecto a New York. Esto también tiene una inspiración humanista, o sea que no solamente el pensamiento humanista defiende al ser humano en toda su extensión, sino que lo dignifica. Cuando ves la arquitectura, también está inspirada en el pensamiento humanista. Y esto no voy a abundar en esto, pero es arte, que también el arte es una inspiración que viene desde los presupuestos de Jesucristo y desde los presupuestos del espiritismo. Miren hasta dónde llega el espiritismo, hasta dónde puede llegar el espiritismo, hasta dónde llega el pensamiento cristiano. Mi gran conflicto cuando Francisco me obliga, cuando un espíritu protector mío, un espíritu de batalla, me obliga a esta obra, porque yo no quería dedicarme a esto. Mi gran conflicto era justamente cómo considerarme religioso si antes no somos seres humanos. Hay gente que quieren ser padrinos y antes no son humanos. ¿Cómo tú vas a ser padrino de alguien y no vas a saber que robar es malo? ¿Cómo tú vas a ser padrino de alguien
y le vas a robar a los animales. Cuando yo me enteré que los padrinos roban a los animales, me dio tanta vergüenza que yo me salgo de ahí. Yo me salgo de ahí y le digo a los ahijados, mire, yo no tengo nada que ver con los animales. Tú búscate que te pongo por los animales, o mira, con ahijados míos, yo no tengo nada que ver con eso. Porque me da una vergüenza cuando yo estoy por ahí escuchando, por ejemplo, que padrinos avalados religiosos manipulan y utilizan a la gente a través del miedo, los asustan, les meten miedo a través de un signo o de algo para obligarlos a que hagan una obra o a que reciban un santo. Eso es denigrante. ¿Y saben por qué pasa eso? Ustedes saben por qué pasa eso. Les decía ahorita que esperaran a este momento, porque esta es la clave de este mensaje. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Porque no hemos aprendido a ser humanos primero. Tenemos que ser humanos primero. Tenemos que entender la historia del humanismo. Tenemos que entender de dónde viene ese humanismo. Y como no somos humanos, no podemos ser religiosos. Somos una piltrafa de religiosos. Y ahí se pierde la che. Y ahí te enfermas y lo pagas. Porque todo el que daño hace, el daño lo paga y lo paga muy bien. Lo paga muy bien. Porque el karma existe. Y todo lo que das regresa 100 por 1. Y todos aquellos padrinos que manipulan, y todos aquellos padrinos que roban, y todos aquellos padrinos que utilizan a los ahijados, lo pagan, y lo pagan con creces, porque el karma existe. Y este llamado que estoy haciendo no es para que tengan miedo, es para que pongamos amor en cada cosa que hacemos. Como dice Ocheto de Yeunle, amor con amor se paga, y siempre hay una oportunidad para hacer un bien. Y es la caridad del pobre, increíblemente mi madre, en el santo, mi madre 3 veces, porque de ella nací, la que se encarga de que tú pagues tu karma, y lo pagues bien caro si tú no eres honesto y no eres humano. Este era mi conflicto para entrar a esta religión. Este era mi problema para dedicarme a esto. ¿Cómo ser padrinos o madrinas si no somos humanos? Si no somos capaces de defender al ser humano en toda su expresión. Es imposible ir de atrás para adelante. Sería retroceder al medioevo. Y nos encontramos religiosos, babalados, oriateses, espiritistas, sacerdotes, pastores, evangélicos, que se interesan más por el poder para someter a otros seres humanos que por la salvación de este ser humano semejante a nosotros mismos, a ellos mismos. Nuestro desconocimiento que en la medida que yo salve al otro, me estoy salvando a mí mismo, ya que somos la misma especie, la misma esencia. Y si yo contribuyo en la aniquilación de ese otro ser humano, estoy contribuyendo en la aniquilación de mi propio ser. Este llamado es un llamado al humanismo. Es un recorrido pequeño del humanismo por la humanidad. Y es un llamado a que seamos humanos y defendamos al ser humano en toda su expresión. Porque salvando al otro, te está salvando a ti mismo. Porque salvando al otro, nos estamos salvando a nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Padre nuestro.